¿Alguna vez has pensado si el pasado realmente se queda atrás? Creemos que al mudarnos, al cambiar de vida, dejamos todo en su lugar, como un libro que cerramos para no volver a abrir. Yo también lo creía. Dejé mi país, mis recuerdos y un primer amor que pensé que el tiempo se encargaría de sanar. Construí un nuevo mundo, una familia, un hogar. Pero un día, ese pasado que di por cerrado tocó a mi puerta, no con nostalgia, sino con un rencor que yo desconocía, dispuesto a arrebatármelo todo. ¿Puede la envidia de un amor que no fue destruir el presente que tanto te costó construir? Esta es mi historia. Quédate y descúbrelo. Y antes de empezar, déjame un comentario y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Me encanta leerlos a todos. Mi vida era sencilla, pero era mía, forjada con el sudor de mis manos y la esperanza de un corazón que se negó a rendirse. Cada mañana, sin necesidad de un despertador, la luz dorada y suave de la costa oeste se filtraba a través de las persianas de nuestra pequeña casa de un solo piso. Era una luz amable, que parecía pintar de optimismo cada rincón. El primer sonido que registraban mis oídos no era el del tráfico ni el de una lejana sirena, sino la risa contagiosa de mis hijos, Mateo y Sofía. Sus piececitos corrían por el pasillo de madera, un eco dulce que era la sinfonía de mi existencia. Mateo, con sus 8 años y su energía inagotable, seguramente ya estaba planeando alguna travesura futbolística en el jardín. Sofía, con 5, era la artista de la casa, y probablemente ya estaría en la mesa de la cocina con sus lápices de colores, dándole vida a algún mundo fantástico. Mi esposa, Laura, el ancla de mi mundo, se movía por la cocina con una gracia silenciosa. El aroma a café recién hecho, un grano oscuro y robusto que a ella le encantaba, se mezclaba con el olor a pan tostado con mantequilla, creando esa fragancia inconfundible que para mí era, y siempre sería, el perfume del hogar. Hacía más de 20 años que había pisado por primera vez esta tierra. Llegué con una mochila raída al hombro, que contenía un par de mudas de ropa, una foto descolorida de mis padres y un diccionario de inglés de bolsillo. Mis manos estaban vacías, pero mis bolsillos estaban llenos de sueños, y mi corazón, cargado con el peso de una despedida que me había partido el alma. Mi pueblo natal era un lugar pequeño, de calles sin pavimentar y casas de techos de lámina, donde las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en temporada de sequía. Recuerdo la mirada de mi padre el día que me fui, una mezcla de orgullo y tristeza, mientras me entregaba los pocos ahorros que tenía. Ve, hijo, ve, y construye algo mejor. No mires atrás. Y le hice caso. Los primeros años fueron una prueba de resistencia. Trabajé en lo que pude, lavando platos en la cocina humeante de un restaurante, descargando camiones en la madrugada, limpiando oficinas cuando la ciudad dormía. Cada dólar ganado era una pequeña victoria. Vivía en un cuarto diminuto donde la ventana daba a una pared de ladrillos, y muchas noches la soledad era mi única compañera. Pero nunca perdí la fe. Aprendí el idioma escuchando la radio, leyendo periódicos viejos y hablando con cualquiera que me tuviera paciencia. Poco a poco, con el dinero que ahorraba con un sacrificio casi monástico, compré una vieja cortadora de césped. Empecé a tocar puertas, ofreciendo mis servicios para arreglar jardines. Al principio eran trabajos pequeños, pero mi dedicación y mi honestidad empezaron a dar frutos. Un cliente me recomendaba a otro, y así, lo que empezó como una forma de sobrevivir, se convirtió en un pequeño negocio de jardinería, modesto pero honrado, que nos permitía vivir con dignidad. Fue en esos años de lucha cuando conocí a Laura. Ella era voluntaria en un centro comunitario donde yo tomaba clases de inglés por las noches. Era paciente, luminosa, y tenía una sonrisa que parecía entender mi cansancio sin necesidad de palabras. En ella no vi a una extranjera, vi un alma gemela. Nuestro noviazgo fue sencillo. Paseos por el parque, cenas cocinadas en mi pequeño apartamento, sueños compartidos en voz baja. Nos casamos en una ceremonia civil, con apenas un puñado de amigos como testigos. No hubo lujos, pero sobraba amor. Juntos compramos esta casa, la pintamos, plantamos un pequeño roble en el jardín delantero que crecería junto a nuestros hijos. Y mis hijos,
Mateo y Sofía fueron la prueba de que Dios me había perdonado cualquier error del pasado y me había bendecido. Sostener a Mateo en mis brazos por primera vez fue entender el verdadero significado del propósito. Ver a Sofía sonreírme desde su cuna me hizo jurar que dedicaría cada segundo de mi vida a que ellos tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Mi sueño americano no era una mansión, ni un auto deportivo. Mi sueño era ver a mis hijos correr en un jardín seguro. Era poder sentarme a la mesa cada noche con mi familia. Era escuchar sus risas y saber que estaban bien. Era la paz. A veces, muy de vez en cuando, en el silencio de la noche, mi mente viajaba miles de kilómetros al sur, a mi pueblo, a mi juventud, y en un rincón empolvado de mi memoria, aparecía su rostro. Ana, mi primer amor, la chica de la trenza larga y los ojos soñadores. Le había prometido la luna y las estrellas, le había jurado que volvería por ella, que construiríamos una vida juntos. Pero la vida, la distancia y el tiempo, tienen sus propios planes. Las cartas se hicieron menos frecuentes, las llamadas se volvieron un lujo imposible de costear, y el abismo entre nuestros mundos se hizo insalvable. Me enteré por un primo que ella se había casado unos años después de que yo me fui. Y me alegré, o me convencí de que me alegraba. Quería que fuera feliz. Asumí que, como yo, ella había encontrado su propio camino. Su recuerdo se convirtió en eso, en una vieja fotografía en blanco y negro dentro de un álbum que rara vez abría, la protagonista de un capítulo de mi vida que había concluido hacía mucho tiempo. O eso creía yo. La tecnología tiene esa capacidad casi mágica de tejer hilos invisibles entre el presente y los fantasmas del pasado. Una noche de martes, la casa ya estaba en silencio. Laura leía en la cama, y yo, en el sofá de la sala, hacía lo que muchos hacen para desconectar, navegar sin rumbo por las redes sociales, viendo fotos de amigos, noticias sin importancia. Fue entonces cuando una pequeña notificación apareció en la esquina de la pantalla. Un icono rojo sobre una silueta anónima. Ana te ha enviado una solicitud de amistad. Mi pulso se aceleró por un instante. Sentí un vértigo, como asomarse a un pozo muy profundo. El nombre, escrito en letras digitales, parecía un eco de otra vida. 20 años se habían desvanecido en un segundo. ¿Qué debía hacer? Ignorarlo era una opción. Era lo más sensato. Pero una curiosidad insidiosa, mezclada con una pizca de nostalgia, me picó. ¿Qué habría sido de ella? ¿Sería feliz? ¿Cómo le habría tratado la vida? Con una extraña mezcla de aprensión y melancolía, apreté el botón de confirmar. Los primeros mensajes fueron como caminar de puntillas sobre un terreno desconocido. Eran amables, casi formales. Hola, qué sorpresa encontrarte por aquí. Han pasado tantos años. Un amigo en común me sugirió tu perfil. Espero no molestar. Le respondí con la misma cortesía, sintiendo un alivio de que la conversación fuera tan normal. Le conté a grandes rasgos sobre mi vida, manteniéndome en la superficie. Le hablé de mi negocio, de lo mucho que me gustaba trabajar al aire libre. Y, por supuesto, le hablé de mi familia. Estoy casado con una mujer maravillosa y tenemos 2 hijos preciosos, Mateo y Sofía. Son mi vida entera. Para ilustrar mis palabras, busqué en mi teléfono la foto más reciente de nosotros, una que nos tomaron en la playa hacía un par de semanas. Estábamos los 4, abrazados, con el sol del atardecer a nuestras espaldas, sonriendo a la cámara con una felicidad genuina y nada forzada. Se la envié. Su respuesta no fue inmediata. Pasaron varias horas. Cuando finalmente llegó, noté un cambio. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Vaya, qué bien te ha ido. Formaste una hermosa familia. Tu esposa es muy guapa. El texto era un halago, pero yo leí una frialdad subyacente, un tono distante que me generó una leve inquietud. En los días siguientes, nuestros chats se volvieron más frecuentes. Al principio, me pareció agradable reconectar con alguien que había conocido los mismos lugares y personas de mi juventud. Hablamos de viejos amigos, de maestros de la escuela, de las fiestas del pueblo. Pero poco a poco, el foco de la conversación empezó a girar exclusivamente hacia mi vida actual, y sus preguntas se volvieron extrañamente detalladas. ¿Tu casa es grande? Se ve muy bonita en las fotos. Ese negocio de jardinería debe dar buen dinero, ¿no? Para mantener una familia y todo. ¿Tus hijos van a escuela privada?
Escuché que la educación es carísima por allá. Yo respondía con modestia, tratando de restarle importancia. Vivimos bien, gracias a Dios, pero con mucho trabajo. Nada nos ha caído del cielo. Intentaba explicarle los años de sacrificio, las jornadas de sol a sol, las noches sin dormir, pero era como si esa parte de la historia no le interesara. Sus preguntas saltaban directamente al resultado, a la foto final de mi éxito, ignorando por completo el esfuerzo que había detrás. La incomodidad se instaló en mí de forma permanente. Una noche se lo comenté a Laura. Estoy hablando con una amiga de mi pueblo, mi primera novia, de hecho. Me encontró en internet. Laura, siempre tan comprensiva, sonrió. Qué bueno, mi amor. Debe ser bonito recordar viejos tiempos. Le mostré un poco de la conversación. Ella frunció el ceño ligeramente. Sus preguntas son un poco específicas, ¿no crees? Parece más una entrevista que una charla. Tenía razón. La alarma definitiva sonó una noche de viernes. En su último mensaje, Ana había escrito: «Debe ser increíble vivir así, sin preocupaciones. Tu esposa sí que tuvo suerte de encontrarte ya encaminado». Esa frase me cayó como una piedra. ¿Encaminado? ¿Acaso creía que yo había llegado aquí con todo resuelto? Y entonces lanzó la pregunta que heló el ambiente. «Oye, y una curiosidad, tus papeles de residencia y todo eso, ¿los arreglaste rápido? Escuché que eso es casi imposible para nuestra gente, a menos que te cases con una ciudadana». El mensaje era una daga disfrazada de pregunta inocente. La insinuación era clara y venenosa. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. Le respondí de la forma más seca y cortante que pude. Todo lo que tengo, lo he conseguido de forma honesta y legal, trabajando día y noche. Fue un proceso largo y difícil, y decidí no volver a escribirle. Su último mensaje llegó a la mañana siguiente. Yo lo vi en la notificación, pero no lo abrí. Decía: «Es curioso cómo algunas personas consiguen todo lo que quieren, mientras otras se quedan sin nada. A veces, la vida no es justa». Ya no había disimulo. Era rencor en estado puro. Archivé la conversación, esperando que mi silencio fuera el punto final. Pero me equivocaba. No era un punto final. Era la ominosa calma que precede a la tormenta. Una tormenta que yo, en mi pacífica felicidad, no veía venir. El día que mi mundo se detuvo, empezó como cualquier otro. Era un martes bañado por un sol radiante de finales de primavera, de esos que te hacen sentir agradecido por el simple hecho de estar vivo. Recuerdo los detalles con una claridad dolorosa, como si mi mente hubiera tomado una fotografía de alta definición de cada momento antes del colapso. Había pasado la mañana podando las rosas amarillas que trepaban por la valla blanca de la entrada. Pensaba en lo bonita que se vería la casa para la pequeña fiesta de cumpleaños de Sofía que planeábamos para el fin de semana. Imaginaba a sus amiguitos corriendo por el césped, las serpentinas de colores colgando del viejo roble y a mi hija sonriendo con su vestido nuevo. Ese pensamiento me llenaba de una felicidad pura y sencilla. El olor a hierba recién cortada y a tierra húmeda flotaba en el aire, una fragancia que siempre había asociado con la satisfacción del trabajo bien hecho. Alrededor del mediodía, vi la camioneta del servicio postal doblando la esquina. El cartero, un hombre afable llamado Tom, con el que intercambiaba saludos a diario, me vio en el jardín y me saludó con la mano. Dejó la correspondencia en el buzón y siguió su ruta. Terminé lo que estaba haciendo. Me limpié las manos en los pantalones y caminé despreocupadamente a recoger las cartas. Había lo de siempre: un par de facturas, publicidad de una pizzería local, un catálogo de herramientas y un sobre blanco, de un papel más grueso de lo habitual. No tenía ventana de plástico. Llevaba el sello oficial del gobierno y como remitente, en letras mayúsculas e impersonales, se leía: Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Mi corazón, que un segundo antes latía al ritmo tranquilo de un día perfecto, dio un vuelco violento. Se me secó la boca. ¿Qué podría ser? ¿Una notificación rutinaria? ¿Un error? Mi proceso de residencia se había completado hacía años. Entré a la casa con el sobre en la mano, sintiendo su peso como si fuera un ladrillo. Laura estaba en la cocina preparando una ensalada para el almuerzo. Al verme, su sonrisa se desvaneció al instante. Mi rostro debía de ser un poema de pánico. «¿Qué pasa, mi amor?»,
Estás pálido. No pude responder. Simplemente le mostré el sobre. Ella se secó las manos en el delantal y lo tomó. Sus dedos, normalmente tan firmes, temblaron ligeramente al rasgar el papel. Lo sacó y empezó a leer en voz alta, pero su voz se fue quebrando con cada palabra. El lenguaje era burocrático, frío, diseñado para comunicar hechos sin una pizca de emoción. Pero cada frase era un martillazo en el centro de nuestra estabilidad. Estimado señor, le informamos que esta oficina ha recibido una notificación anónima que presenta serias dudas sobre la validez de su estatus migratorio actual. Dicha notificación alega posibles irregularidades en su expediente original. En consecuencia, se ha iniciado un proceso de revisión exhaustiva. Se le requiere que se presente en nuestras oficinas en la fecha adjunta para una entrevista y la presentación de la documentación pertinente. Me apoyé en la encimera de la cocina porque sentí que las piernas me fallaban. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que apenas escuché a Laura terminar de leer. Notificación anónima. Esas dos palabras retumbaban en mi cabeza. ¿Quién? ¿Quién podría hacernos algo así? Repasé mi vida, mis amistades, mis clientes, mis vecinos. No tenía enemigos. Siempre había procurado ser un buen hombre, un buen vecino, un buen amigo. Mi vida era un libro abierto. No había nada que ocultar. Y entonces, como un relámpago que ilumina una habitación oscura por una fracción de segundo, revelando una verdad monstruosa, la vi. Vi su rostro. Vi sus palabras en la pantalla de mi teléfono. Corrí a la sala, tomé mi celular con manos torpes y busqué en las conversaciones archivadas. Allí estaba. Su último mensaje, el que había decidido ignorar. Es curioso cómo algunas personas consiguen todo lo que quieren, mientras otras se quedan sin nada. A veces la vida no es justa. Y debajo, la pregunta que ahora sonaba como una sentencia. Oye, y una curiosidad. ¿Tus papeles? ¿Los arreglaste rápido? Lo leí una y otra vez. Ya no había duda. La conexión era tan clara como el sol que brillaba afuera. Un sol que ahora parecía burlarse de la oscuridad que se había apoderado de mi hogar. Le mostré el teléfono a Laura. Ella leyó los mensajes y su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una ira contenida. «No puedo creerlo», susurró. «¿Después de 20 años? ¿Por celos? ¿Es capaz de hacer algo así?» La notificación no era anónima. Tenía su nombre. Tenía la firma invisible de su rencor, de su amargura acumulada durante 2 décadas. La mujer a la que le había entregado mi corazón juvenil, la que había sido mi primer sueño, había decidido, movida por la envidia de una vida que yo había construido sin ella, intentar demolerla hasta los cimientos. El suelo no solo había desaparecido bajo mis pies, se había abierto un abismo, y sentía que caía en él sin poder hacer nada para evitarlo. Los meses que siguieron a la llegada de esa carta fueron un descenso a un infierno de burocracia, miedo y noches en vela. La amenaza de ser deportado, de ser arrancado de la vida que había construido con tanto esmero, era una nube negra y perpetua sobre nuestras cabezas. El primer paso fue buscar un abogado. Encontramos uno especializado en inmigración, un hombre serio y profesional cuyo despacho, lleno de libros de leyes y archivadores, olía a café amargo y a problemas ajenos. Nos explicó la situación sin rodeos. Una denuncia de este tipo, aunque fuera anónima y maliciosa, activaba un protocolo muy estricto. La carga de la prueba recaía sobre mí. Yo tenía que demostrar, una vez más, que cada paso que había dado en este país durante 20 años había sido legal, legítimo y honesto. El costo de la defensa legal fue el primer golpe tangible. El abogado nos habló de sus honorarios, y las cifras eran astronómicas. Tuvimos que echar mano de todos nuestros ahorros, el fondo que habíamos guardado con tanto esfuerzo para la universidad de los niños, el dinero que nos daría un poco de tranquilidad en la vejez. Ver cómo esos ahorros se desvanecían en pagos legales era como ver sangrar nuestro futuro. El estrés financiero se sumó al emocional, creando una atmósfera de tensión en casa que nunca antes habíamos conocido. Hubo noches en que discutimos con Laura, no por falta de amor, sino por puro agotamiento y miedo. Discusiones susurradas en la cocina, para no despertar a los niños, sobre qué más podíamos vender, qué gastos podíamos cortar. Pero cada una de esas discusiones terminaba de la misma manera, con un abrazo,
con lágrimas y con la promesa de que superaríamos esto juntos. Lo más difícil era mantener una fachada de normalidad frente a Mateo y Sofía. Ellos eran demasiado pequeños para entender la complejidad legal, pero no eran ajenos a la atmósfera. Percibían nuestra ansiedad, escuchaban nuestros murmullos preocupados. Mateo, mi campeón de fútbol, se volvió más callado, menos explosivo en su alegría. A veces lo encontraba mirando por la ventana con una expresión pensativa que no correspondía a sus 8 años. Sofía empezó a tener pesadillas y venía a nuestra cama en mitad de la noche, buscando un refugio que sentía que se tambaleaba. Me sentía culpable, terriblemente culpable, de haber permitido que una sombra de mi pasado lejano se proyectara sobre la inocencia de mis hijos. Pero en medio de esa oscuridad asfixiante, empezaron a encenderse pequeñas luces. Cuando la noticia se extendió discretamente entre nuestro círculo más cercano, la respuesta fue abrumadora. No encontramos juicio ni duda, solo apoyo incondicional. Nuestros vecinos, los Peterson, una pareja de jubilados encantadores, empezaron a dejarnos una cacerola con comida caliente en el porche un par de veces por semana, con una nota que decía, para que no tengan que preocuparse por cocinar. Otros amigos se ofrecían a llevar a Mateo a sus entrenamientos o a cuidar de Sofía por las tardes para que pudiéramos ir a las citas con el abogado. El gesto más conmovedor vino de mis clientes, la gente para la que había trabajado durante años, transformando sus jardines. No eran solo una fuente de ingresos, eran parte de mi comunidad. Cuando se enteraron, sin que nosotros se lo pidiéramos, empezaron a enviarnos cartas de recomendación. Eran testimonios poderosos que hablaban de mi carácter, de mi ética de trabajo, de mi honestidad. Eran cartas que me pintaban no como un número de expediente, sino como un ser humano. El señor Henderson, un juez retirado cuyo jardín de rosas era mi orgullo, nos llamó un día. Me he enterado de su situación, dijo con su voz grave y tranquilizadora. Esto es una injusticia. Quiero que sepan que estoy a su disposición. Si necesitan un testigo de carácter, consideren que ya lo tienen. Conozco a un hombre honesto cuando lo veo. Sus palabras, en ese momento de desesperación, fueron un bálsamo para mi alma herida. A pesar de todo el apoyo, tuve un momento de profunda debilidad. Una tarde, después de una reunión particularmente desalentadora con el abogado, me senté en mi camioneta, incapaz de conducir a casa. Me sentía acorralado, vencido. La idea de rendirme, de simplemente desaparecer para que mi familia no tuviera que pasar por esto, cruzó mi mente como una sombra venenosa. Abrí la guantera y vi una foto arrugada que llevaba allí años. Laura y yo el día que nos dieron las llaves de nuestra casa, con Mateo siendo apenas un bebé en sus brazos. Miré esa foto y recordé por qué luchaba. No luchaba por un estatus legal, luchaba por mi hogar, por mi familia, por cada risa, cada abrazo, cada recuerdo que habíamos construido juntos. La malicia de Ana había iniciado un incendio con la intención de reducir mi vida a cenizas, pero el amor de mi esposa, de mis hijos y de mi comunidad se había convertido en un cortafuegos infranqueable. Me sequé las lágrimas, arranqué el motor y conduje a casa, ya no como una víctima, sino como un guerrero dispuesto a defender su mundo. La batalla legal fue un laberinto de pasillos grises, salas de espera impersonales y un lenguaje diseñado para ser intimidante. Tuvimos varias audiencias preliminares y una entrevista principal que duró horas. Recuerdo la sala. No era una corte con jurado como en las películas, sino una oficina austera, presidida por un oficial de inmigración cuyo rostro no revelaba la más mínima emoción. Detrás de su escritorio, una bandera del país colgaba, impoluta, recordándome constantemente que mi pertenencia a ese lugar estaba en tela de juicio. A mi lado, mi abogado me daba instrucciones en susurros. Detrás de mí, sentada en una silla dura, estaba Laura, mi faro en la niebla. Su sola presencia me infundía un coraje que no sabía que poseía. Tuve que relatar mi vida entera, desde mi infancia en mi pueblo, mi decisión de emigrar, mis primeros trabajos, hasta cómo conocí a Laura y formé mi familia. Luego, vino la parte más difícil. Tuve que hablar de Ana. Tuve que explicar nuestra relación juvenil, nuestra separación. Y finalmente, tuve que presentar los mensajes que intercambiamos,
exponiendo ante un extraño esa conversación cargada de veneno. Me sentí vulnerable, como si estuvieran desnudando mi alma y mi pasado para inspeccionarlos en busca de fallas. El oficial escuchaba, tomaba notas, y sus preguntas eran como bisturíes, precisas y frías, buscando cualquier inconsistencia en mi relato. Pero yo solo tenía una cosa que ofrecer, la verdad, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. El punto de inflexión llegó cuando nuestro abogado presentó el expediente que habíamos preparado. Era un volumen grueso, de cientos de páginas. No contenía solo documentos legales, recibos de impuestos y pruebas de residencia. Contenía el alma de mi vida en este país. Estaban las cartas de mis vecinos, las declaraciones juradas de mis clientes, fotografías de los cumpleaños de mis hijos, de nuestras vacaciones familiares, de los festivales escolares. Y estaba la declaración del juez Henderson. Él no solo envió una carta, insistió en testificar por videoconferencia. Con una elocuencia y una autoridad impresionantes, habló de mí no como su jardinero, sino como su amigo. Habló de mi integridad, de mi contribución a la comunidad, del amor que profesaba a mi familia. Vi por primera vez un cambio en el rostro del oficial. Dejó de ser una máscara de impasibilidad para convertirse en el rostro de un ser humano que estaba escuchando. Después de esa audiencia final, comenzó la espera. Y la espera fue, en muchos sentidos, peor que la lucha. Cada día sin noticias era una tortura. El sonido del teléfono nos hacía saltar. La llegada del cartero era un momento de máxima ansiedad. Intentábamos vivir con normalidad por los niños, pero la incertidumbre era un veneno que se filtraba en todo. Una noche, durante la cena, Sofía preguntó: «Papi, ¿por qué estás tan triste últimamente?» Se me hizo un nudo en la garganta. Me arrodillé a su lado y le dije: «A veces los adultos tienen problemas grandes que los preocupan, mi amor. Pero no te preocupes, porque papá y mamá siempre los van a solucionar juntos». La abracé, y en ese abrazo encontré la fuerza para aguantar un día más. La llamada llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en el jardín de un cliente, reemplazando unas baldosas rotas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era el abogado. Me temblaban tanto las manos que casi dejo caer el aparato. «Tengo noticias», dijo. Hizo una pausa que me pareció eterna. Y entonces pronunció las palabras mágicas: «Lo logramos. El caso ha sido desestimado por falta de pruebas y con la anotación de posible denuncia maliciosa. Se acabó. Eres libre». Me derrumbé. Caí de rodillas sobre la hierba, con el teléfono pegado a la oreja, y lloré. Lloré como un niño, soltando el miedo, la angustia y la rabia que había mantenido a raya durante casi un año. Esa noche, en casa, no hubo una fiesta ruidosa. Hubo algo mejor. Nos sentamos a la mesa los cuatro, y por primera vez en mucho tiempo, la comida tuvo sabor. Las risas fueron genuinas y la paz era palpable. Miré a Laura, a Mateo, a Sofía, y sentí una oleada de gratitud tan inmensa que casi me ahoga. Más tarde, ya acostados los niños, me senté en el porche, bajo el mismo cielo estrellado que tantas noches había mirado con temor. Pensé en Ana. Ya no sentía odio. Lo que sentía era una lástima profunda y sincera. Ella, atrapada en el ámbar de un pasado que no pudo soltar, había intentado apagar mi luz, sin darse cuenta de que la suya se había extinguido hacía mucho tiempo. Comprendí que el karma no era un rayo vengador que caería del cielo para castigarla. Su karma era su propia vida, la soledad y la amargura que debían corroerla por dentro. Su ataque, lejos de destruirme, me había regalado una perspectiva nueva y preciosa. Me había obligado a ver que mi fortaleza no estaba en mis papeles ni en mi estatus, sino en los lazos de amor que había tejido. La malicia me había puesto a prueba, pero la bondad me había salvado. El pasado había regresado con la intención de reclamarme, pero solo había logrado mostrarme, con una claridad absoluta, lo increíblemente afortunado que era en mi presente. El amanecer después de esa larga noche no solo trajo luz, sino también la certeza de que mi hogar, el que se construye con amor y se defiende con unidad, era, y siempre sería, indestructible. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia tan personal. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, pero que al final nos hacen más fuertes.
Si esta historia te ha conmovido, te invito a que hagas clic aquí en la pantalla para que veas otro relato que sé que te tocará el corazón. La carta que mi padre me dejó para leer después de su partida. Y si aún no eres parte de esta comunidad de grandes historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna. Nos vemos en el próximo video.